Tener hijos es un gran acontecimiento en la vida de un matrimonio. Sin embargo, para quienes piensan en aumentar la familia, es necesario que mediten en que no solo van a vivir momentos de felicidad. Tener un hijo es sinónimo de muchas responsabilidades, no solo emotivas, sino también financieras. Salud y educación están en el top de la lista. Pensando en eso, te invitamos a reflexionar en la educación como una inversión en la vida de la familia. Comienza ahora el programa Educación. Para los padres, con certeza siempre existe una preocupación sobre el tipo de herencia que quieren dejar a sus hijos. Casas, carros y bienes materiales son las primeras cosas que se les viene a la mente. Sin embargo, comprenda que la mejor herencia que un padre puede dejar para sus hijos es una buena educación. Una educación de calidad exige inversión. ¿Sabe cómo priorizar esa inversión? Cada vez que se nos viene a la mente o hablamos o instalamos el tema de la economía familiar, lo primero que uno asocia es el dinero, ¿no es cierto? El dinero viene a la mente y entonces ahí empezamos a hacer diferentes asociaciones. Inevitablemente, hoy en nuestro mundo que vivimos hoy consumista, el dinero influye y está asociado a las decisiones que tomamos día a día. Digo inevitablemente porque sería bueno que no sea así, pero muchas veces algunas de las decisiones que tenemos que tomar están ligadas con el tema del dinero. Y a su vez, estas decisiones influyen o están las decisiones influenciadas por nuestra escala de valores. ¿Dónde están nuestros principios? ¿Dónde están nuestras prioridades? Y ahí es donde finalmente se refleja nuestro carácter, quiénes somos. Entonces, cuando hablamos de economía familiar, todo esto es como que entra en juego. El dinero, las decisiones que tengo que tomar, dónde están mis prioridades, mis valores. Y ahí empieza entonces el tema, ¿no? Que a veces sabemos o escuchamos o tenemos familiares que están pasando dificultades por las finanzas y donde tienen problemas y conflictos a veces hasta matrimoniales, conyugales o familiares con los hijos por el manejo o el descuido de la economía familiar. Entonces es un tema realmente muy importante que es bueno que lo tratemos, que podamos charlarlo, discutirlo y ponerlo en consideración, la economía familiar. Desde mi experiencia, no solo como padre de familia, esposo, sino también mi formación profesional y haber trabajado también varios años en la educación, este tema del manejo de la finanza en la familia es muy importante. Y si tuviera que dar algunos consejos o sugerencias, yo diría lo siguiente: el momento de sentarnos a conversar de este tema tiene que participar toda la familia. No es un tema solamente del padre, del papá, del señor, sino que tiene que estar la esposa también, obviamente. Dependiendo de las edades de los hijos, deberían participar también de la planificación o del asunto de la economía de la familia. Respecto a cuán importante es el tema de la planificación financiera, es muy importante, no solamente en el contexto de la educación, sino que en términos generales, a nivel familiar es importante que exista una planificación financiera. De hecho, muchos estudios hoy a nivel sudamericano indican que en especial el grupo de los jóvenes está muy mal educado financieramente. Por lo tanto, eso puede después transformarse en conductas riesgosas en términos financieros. Por lo tanto, debiese existir ya al interior de la familia una preocupación por la planificación financiera, en términos también de lo que puede ser el gasto de la inversión en educación, como en otros ítems que son importantes a nivel familiar. Eu creio que a educação tem uma parte muito mais importante do que normalmente pensamos ou concluímos. Para mim, educação não se trata de fazer alguma coisa mirando o curto prazo. Há aqui coisas que são eternas. Então, em minha vida, eu tive vários anos onde eu trabalhei com minha esposa trabalhando, onde somando os dois sueldos era necessário solo para pagar a escola de los hijos e ter as coisas necessárias em casa e nada mais. Pero mesmo assim decidimos invertir a educação de los hijos na escola adventista porque creemos
que esa educación vale la pena toda la capacidad de inversión que tú tienes. Y yo haría todo otra vez para tener los hijos en la educación adventista, porque creo los resultados que hemos encontrado hasta ahora nos dan cuenta que la inversión fue mucho bien hecha. La frase que una vez escuché o leí, que creo que es muy oportuna, dice: si usted fracasa en planificar, entonces está planificando el fracaso. Yo creo que viene muy al punto de lo que quiero mencionar ahora, ¿no? De la economía familiar. Todo pasa, o el primer punto, por la planificación. Si no planificamos, definitivamente estamos condenados al fracaso. Y ahí es donde la familia tiene que participar, en la planificación, para manejar la economía familiar. Y como decía anteriormente, no es un tema solamente del esposo o del papá. Ahí es donde tiene que intervenir también la mamá, la señora, la esposa, los hijos, dependiendo de las edades y de la madurez de los chicos, ¿no? Cuando hablamos de planificar, un sinónimo que rápido se nos viene a la cabeza, y más en el lenguaje de las ciencias económicas, de las finanzas, es el presupuesto. Planificar podría ser sinónimo de presupuestar. Y es clave para toda familia sentarse en una mesa, agarrar un papel, un lápiz, sentarse como familia y empezar a planificar o a presupuestar. ¿Dónde van a estar nuestras prioridades? ¿Dónde van a estar nuestros gastos? ¿Dónde van a estar nuestras salidas? ¿Qué vamos a priorizar ante el inicio de un nuevo año o una nueva etapa que la familia pueda estar atravesando? Entonces, la planificación o el presupuesto es la clave para el éxito en la economía familiar. Entendemos que la educación es un vehículo de movilidad social, es decir, a medida que más estoy educado, tengo más posibilidades posteriores tanto de trabajar, de desarrollarme y también formar una propia familia. Por lo tanto, debiese tener una prioridad importante dentro del grupo familiar. En nuestra programación financiera para la educación, nosotros no ahorramos esfuerzos, aunque sea para disminuir la recreación en alguna parte durante las vacaciones. Nosotros no ahorramos esfuerzos. Entonces, en toda la parte pedagógica, nosotros invertimos, no solo en la parte pedagógica en sí, sino también en la parte de musicalización, deportes, lenguas extranjeras. Entonces, intentamos buscar eso, porque yo sé que de aquí en adelante eso hará una total diferencia en la vida de ellos. Si ellos no tuvieran ese soporte ahora, más adelante tendremos las consecuencias de la falta de algo que no fue plantado. Entonces, el estudio siempre fue la prioridad en mi casa y eso lo heredé de mi familia. Si por alguna razón yo quisiera estudiar en algún lugar y alguien quisiera ver televisión, la prioridad era el estudio. Entonces apaga la televisión porque tu hermano o yo queremos estudiar. Entonces eso viene de familia. Y eso nos ayudó mucho porque esa disciplina financiera, esa disciplina, esa metodología para el estudio, nosotros intentamos pasar para ellos y sabemos que esa disciplina será de beneficio para ellos en todas las áreas de la vida. La educación ultrapasa generaciones. La inversión es aquí, pero el resultado es en el futuro. Si pudiera aportar algunos detalles, porque esto daría para hablar mucho, esta herramienta, porque no es otra cosa que una herramienta, el presupuesto, tiene básicamente dos grandes objetivos. Primero es para la planificación, o sea, me ayuda, me autoimpone como familia planificarme, porque me voy a sentar, voy a empezar a escribir, bueno, estas son mis entradas, estas son mis salidas, entonces, para planificar. Y en segundo orden de cosas, o automáticamente la segunda ventaja que tiene el presupuesto es el control. Una vez que uno planificó como familia, comienza a rodar, ¿no? Comienza a transitar aquel nuevo año que uno está empezando. Y después esa misma herramienta del presupuesto me puede servir para controlar qué está pasando aquí, que me estoy desviando a lo que tenía pensado, no estoy pudiendo alcanzar mis objetivos, no estoy pudiendo cubrir los gastos que tenía planificado. Entonces ahí es donde el presupuesto, como herramienta de control,
es una gran ayuda también para ajustar y acomodar la economía familiar. Se ha dicho por ahí que la educación es caro. Yo creo que la mayoría de las veces para las personas que viven de sueldos y salarios es caro, sí. Pero lo que es más caro es la ignorancia, porque la educación te hace aprender las cosas cómo hacer para varias áreas de la vida. Y cuando tú tienes la ignorancia sobre algo y tú tienes que hacer algo en aquello que tú no sabes hacer, entonces tú tomas las decisiones con errores y muchas veces te lleva a lugares que no te gustaría estar por allá. Entonces la educación debe ser considerada no como una despesa, como una salida al fondo perdido, algo así, como una pérdida, pero como una inversión. Porque si tú inviertes bien en la educación correcta, tú tienes los logros, las utilidades en el futuro, los resultados positivos de esta inversión que lo haces ahora. Por eso que es muy importante hacer un ahorro durante el año que tú puedes hacer para cuando no necesites de invertir en la educación, tienes la plata para invertir en la educación, la plata necesaria. E invertir en una buena educación. Y es claro que yo creo en la escuela adventista porque yo estudié en la escuela adventista hace varios años y yo creo que hay una educación especial, superior en la educación adventista. Nuestra sociedad actual, infelizmente, tiende a valorizar inversiones a corto plazo, inversiones con respuesta rápida y visible. Invertir en educación es que el retorno se construye de a pocos, a lo largo de la vida. No tenga miedo de invertir tiempo y dinero en la educación de sus hijos. Es la mejor inversión que puede hacer la familia. Más allá del beneficio evidente, estará contribuyendo a construir un mundo mejor. Quizás para entender esto de la inversión en la educación sería bueno primero definir o qué entendemos por inversión, qué es un gasto, será que es lo mismo, no es lo mismo. Por definir de alguna manera la inversión, por lo menos en el plano económico, es cuando una persona, una empresa, un sujeto va a colocar una determinada cantidad de dinero en alguna cosa, en un bien, un servicio, algo, pero en donde la clave está en que ese algo, es eso en donde vamos a colocar ese dinero, tiene una expectativa de generarnos un retorno, un beneficio, a futuro, obviamente, no es inmediato. Y así tenemos innumerables ejemplos. El más simple, tengo un dinero, lo voy a colocar en el banco porque tengo la expectativa que el interés que me va a generar el banco me va a dar un beneficio, una ganancia, y entonces quiero poner y colocar ese dinero en el banco para de esa manera tener este beneficio. Eso es una inversión. Estoy colocando algo a plazo, a futuro, porque sé o tengo una expectativa que me va a redituar, que me va a traer algún beneficio. A diferencia del gasto, que en el gasto también voy a colocar un dinero, también voy a distraer ese dinero para colocarlo en algún lugar, con la diferencia que sé que no hay ninguna expectativa de retorno, no hay un regreso de ese dinero. Ese dinero se va a consumir ahí en el acto. Como por ejemplo, no sé, llevo a mi familia a un parque de diversiones, pago la entrada para que todos podamos entrar al parque de diversiones. Ahí acabó ese dinero, no hay ningún retorno. No es que de acá a 3 años, por haber ido al parque, nada. O sea, de esa manera un poco podemos diferenciar lo que es una inversión a lo que es un gasto. Entonces, si traemos a la educación en este plano, sin duda que la educación es una inversión y no un gasto. Porque yo estoy invirtiendo, estoy colocando, siguiendo con el mismo ejemplo, dinero en algo que en este caso son mis hijos, es mi familia, es lo que más quiero, en algo que a futuro va a traer un beneficio, va a traer un retorno, algo que nos va a hacer mejores personas, mejores familias. Mis hijos van a poder capacitarse, van a poder ser profesionales, van a poder tener educación, conocimiento, ser alguien en la vida, desarrollarse, desenvolverse. Entonces, hay una expectativa, hay un beneficio a futuro. Entonces, por eso decimos que la educación es una inversión y no un gasto. Si fuera un gasto, es algo que yo lo coloco
se acaba, no me genera ningún retorno a futuro, y no es así con la educación, porque sin duda mis hijos, después de pasar por la escuela, por la educación en general, no importa en cuál de todos los niveles, va a redundar en un beneficio para ellos como personas, y para mí o para nosotros como familia, sin duda, también va a ser un beneficio futuro. Cuando nuestros hijos nacieron, colocamos la educación como meta principal en nuestra vida y en la de nuestros niños. Mi esposa tenía un vínculo público. Ella era enfermera, trabajaba en un puesto de salud en el cual yo también trabajaba, entonces trabajábamos en el mismo lugar. Y ella salió cuando nació el segundo hijo para priorizar la educación en el hogar y después la educación escolar. Y esa fue una decisión difícil, porque hoy un trabajo público no es simple de conseguir, inclusive dejando por causa de 2 hijos. Inicialmente colocamos a los niños en un colegio adventista en Recife, pero en 2007 compramos un terreno aquí. El pastor Ivo, un antiguo presidente de la Unión Nordeste, o mejor dicho, un antiguo tesorero de la Unión Nordeste, nos dio la oportunidad de comprar un terreno aquí y lo compramos. Construimos la casa, pero pensando en un día venir para aquí. Solo que las tareas del día a día, los diversos lugares de trabajo, no tenía logísticamente los medios para venir a vivir aquí. Solo que la insistencia era tan grande. La programación de la educación adventista aquí en la IAP es excelente y le daba la oportunidad a nuestros hijos de participar en programaciones que eran para alumnos internos. La esperanza y la pasión fue un marco en la vida de los niños. Entonces todo era esperanza y pasión. Ellos venían y participaban, aún no siendo de la red de educación adventista. Y eso fue incentivando y nosotros vimos que ellos necesitaban algo más. Los niños estudiaban en el colegio tradicional en Recife, con altos índices de aprobación en el ENEM, y nosotros nos enfocábamos en eso desde pequeños. El estudio siempre fue la prioridad en mi casa, siempre nos enfocamos en eso y teníamos la parte pedagógica, pero no teníamos la parte espiritual. Los chicos participaban en la iglesia en los fines de semana, pero durante la semana existía un vacío. Los niños no tenían ese soporte espiritual que hoy lo encontramos en la educación adventista. Y fue ahí que decidimos dar un giro de 180 grados y venir a trabajar a 90 kilómetros de distancia de donde trabajo actualmente. Yo trabajo en algunos lugares, pero hoy el gran foco está en Recife todavía. A pesar de tener algunos lugares por aquí cerca, pero el gran foco es Recife. Y no fue fácil, no fue una decisión fácil. Mi esposa había terminado abogacía, ya tenía una facultad de enfermería, tuvo que renunciar a eso para venir aquí para tener una mejor calidad de vida, no solo en la parte pedagógica, sino en la parte espiritual. Nos involucramos cada vez más con la iglesia. Entonces aquí ellos tienen tanto la parte pedagógica como la parte de la música, como la parte del deporte, y eso hace una diferencia en la vida de ellos. No es fácil ese grupito preadolescente. Y hoy nosotros tenemos dificultad tremenda de sacarlos de aquí. Ellos no quieren salir. Nosotros queremos salir, ir a un restaurante, pero ellos prefieren estar aquí junto con el personal del internado. Entonces, eso es muy importante para ellos y nosotros sabemos que ellos están muy felices. El cansancio es grande porque el kilometraje semanal es muy alto, pero teniendo en vista la felicidad de ellos, nosotros hacemos ese sacrificio porque sabemos que aquí es el mejor lugar para que ellos estén. Una vez, yo siempre tuve el sueño de que mi hijo tenga una profesión para sustentarse, para tener independencia financiera. Pero antes de eso,
Yo quiero que él sea un ciudadano del cielo. Y fue eso que hizo que tomemos la decisión de venir a vivir aquí, junto con la institución adventista que nos dio la oportunidad para que ellos estén más cerca de las cosas que envuelven a la palabra de Dios. Yo elegí la educación adventista porque he mirado varios tipos de educación, tuve acceso a varios informes de la calidad de la educación. Para mi vida, yo escogí la educación adventista para mis hijos porque hay una enseñanza, como se dice por ahí, holística, integral, donde se mira las capacidades intelectuales, las capacidades físicas, las capacidades espirituales. Hay profesores com valores sociais, com valores familiares, com valores morais e sobretudo espirituais. Então, quando escolhi uma escola para meus filhos, sem dúvida busquei a educação adventista porque creo que é a melhor educação que há. Yo creo que el tema de la importancia de la educación en la sociedad no es materia de discusión, eso está claro. Lo que sí, como papá, a la hora de elegir o tomar la decisión como familia, ¿en dónde voy a educar a mis hijos? Claro, hay un sinfín de alternativas, de oferta académica. Buenos colegios, colegios caros, colegios del Estado, colegios más simples, hay de todo. Pero al momento de tomar la decisión, por lo menos nosotros como familia, yo como papá, la decisión pasa por qué más le puede agregar la educación a mis hijos que marque la diferencia. En el pasado también trabajé o conocí una institución de educación privada, adventista, que tenía el siguiente eslogan: valores que llevan lejos, decía el eslogan. Y yo creo que prácticamente es eso, ese es el plus, el adicional o lo que marca la diferencia en nuestra educación adventista. La educación como impartir conocimiento va a ser la misma, o sea, un poco más, un poco menos, mis hijos van a aprender a leer, van a aprender a escribir, a sumar, a restar. La educación, la transferencia del conocimiento va a ser la misma, pero ¿qué más, aparte de eso, pueden recibir mis hijos? Y eso es lo que yo quiero para mis hijos, no que se queden solamente con eso. Y ahí es donde yo creo que nuestra educación adventista es la que puede marcar esa diferencia. Porque justamente además del conocimiento teórico, la transmisión del conocimiento, están los valores, están los principios, está la filosofía cristiana atrás de toda nuestra educación adventista. Y yo creo que eso es lo que marca la diferencia. Y los niños, los chicos lo perciben en sus profesores, en las actividades que se hacen en la escuela, en los programas, hasta en el currículum, porque tienen horas de religión, porque en la hora de música van a cantar seguramente más cantos cristianos que seculares, en fin, un sinfín de cosas que van a marcar la diferencia y que nosotros como familia, a la hora de decidir dónde vamos a educar a nuestros hijos, sin duda ya lo es, porque tenemos 2 hijitos, va a ser siempre, siempre en una escuela o en una educación adventista. Hoy tengo una visión diferente. Lo que creo ahora es que eres tú mismo quien hace la escuela. Si los niños dedicasen y estudiasen con empeño, con acompañamiento de los padres, con acompañamiento de los profesores, buscando siempre, el resultado va a llegar. Y aunque no venga, yo estoy segura hoy que Dios suplirá la falta. Porque aunque estemos angustiados algunas veces o creemos que no estamos haciendo lo suficiente, Dios sabe nuestro sacrificio, todo lo que nosotros hacemos y pensamos en ser un ciudadano del cielo. Y yo tengo seguridad de que Dios nos mira y ve el futuro de ellos y lo que nosotros esperamos. Lo que le interesa a un chico de 12, 13, 14 años no es la misma cosa que le enseñábamos en casa. Entonces, eso hizo que pidiéramos
orientación y tomar ese paso importante de la decisión de mudarnos de donde estábamos, salir de nuestra zona de confort y venir a un lugar donde ellos podrían tener la parte pedagógica y la espiritual también. No es que no hay problema, hay, pero el enfoque es diferente. Hay problemas, como en muchas otras escuelas, pero como dice el pastor Ayrton, es una iglesia disfrazada de escuela, y eso es importante para la vida de ellos. Entonces, todo aquí, nosotros en determinados momentos pensamos, wow, vamos al medio de la nada, dentro de la nada, para que los niños estudien. Vamos. Pero la programación en el internado es tan intensa, la parte social es tan intensa, no solo la parte pedagógica, pero la social, los viajes. Yo digo, tenía una vida social más tranquila en Recife. Y estamos aquí, no es fácil, pero por la educación de los hijos, nosotros salimos de nuestra zona de confort para ayudarlos a realizar ese sueño que ellos tenían de vivir junto a la institución de enseñanza IAP. Como familia cristianas que somos, no debemos dejar a Dios afuera de todo eso. Ya dijimos también que Dios debería ocupar el primer lugar en los ítems de la salida, de los egresos. Y yo agregaría también, además, que el momento de sentarnos a planificar, tenemos que colocar ese presupuesto, esa planificación en las manos de Dios. Decirle, Señor, aquí están nuestros ingresos. No son muchos o son estos. Bendícelos y ayúdanos a administrarlos de la mejor manera, y que si en algún momento alguna cosa pasa, no podemos, no llegamos, sabemos que Dios va a proveer, que Dios no nos va a dejar. Entonces, lo que le podría decir a algún padre, alguna madre que pueda estar escuchando y decir, sí, pero yo ya hice todo, ya ajusté todo lo que pude y así todo, no me cierran los números, no puedo. Yo creo que llega un momento que hay que dar ese paso de fe. Hay que hacer todo lo que esté de nuestra parte, todo nuestro esfuerzo, ya sea en el físico, en el trabajo, todo nuestro esfuerzo en la planificación, todo nuestro esfuerzo en realmente dejar para lo último aquello que es solamente un gusto, un capricho, que no es realmente necesario o primordial. Y esa es nuestra parte. Todo lo que nosotros podemos hacer. Y si todavía hay algo que no podemos, no está a nuestro alcance, buscar a Dios en oración, entregarle nuestro problema a Él. Y tenemos sobrados ejemplos en la Biblia. Sabemos que Dios es un Dios amoroso, que nos cuida, que es todopoderoso, que es el dueño de todo este universo, de todas las riquezas. Sin duda, Él va a tener una solución y una salida para nosotros, en ese problema puntual que podamos tener. La educación es más que solo matemática y lenguaje. La educación debe contribuir en la formación de individuos de bien, que amen a su prójimo. No busque solamente cualidades pedagógicas, sino enfóquese en una formación integral del alumno. Estamos terminando el programa de educación, pero nos vamos a reencontrar la siguiente semana con más información. ¡Hasta pronto!